Le estaba diciendo que mi interés es corresponder a esta amabilidad con la forma que hay que corresponder, que es que esta intervención merezca el esfuerzo de ustedes escuchándome y que lo que diga sea de su interés. Así que voy a intentar ser lo más ameno y lo más sugerente posible sobre un tema realmente interesante. Yo creo que todos coincidimos, todos los que estamos aquí, preocupados por la cultura, por el libro, por la lectura, por la educación, por la comunicación en general en este mundo trastornado muy rápidamente por unos cambios aceleradísimos que nos están separando ya, haciendo salir de lo que es hasta ahora la revolución industrial y entrando en un nuevo modelo de sociedad que no sabemos aún cuál va a ser, pero sí podemos adelantar algo. Naturalmente el escenario no lo sabemos, pero sí podemos adelantar que nos vamos a encontrar de lleno con un escenario en donde se encuentre allí una profunda crisis cultural. Ha habido en periodos anteriores crisis sociales, crisis políticas, económicas, como la que se está viviendo ahora, pero lo que espera en el siglo XXI es una profunda crisis cultural. ¿Cómo no nos van a interesar a los profesores, a los bibliotecarios, a los archiveros, a todos aquellos que de alguna manera estamos dedicando nuestro trabajo, nuestra vida profesional a la cultura y a la educación? ¿Cómo no nos va a interesar hacer un esfuerzo necesario, como voy a intentar explicar ahora, de imaginar lo que viene para no avanzar más, porque sí, ya llegará, pero sí estar predispuestos? A mí me gusta utilizar una imagen que con mucha frecuencia me sitúa sobre lo que quiero transmitirles, una imagen que consiste en que nos demos cuenta que en esta sociedad contemporánea vamos sobre dos ruedas, pero no dos ruedas de una bicicleta, sino dos ruedas de una potente moto. Es una sociedad en permanente cambio, en permanente movimiento. Y sabemos todos por experiencia, estoy seguro, que si vamos sobre dos ruedas no podemos pararnos ni siquiera ir demasiado despacio. Así que hay que moverse con el mundo que se está moviendo. Pero también sabemos que cuando vas conduciendo un vehículo de dos ruedas, quien lo dirige no son las manos sobre el manillar, sino es la mirada. A donde miras, allí va ese vehículo de dos ruedas, sea una bicicleta, sea una potente moto, como es en nuestro caso ahora. Así que si crees que eres muy sensato, mirando a la rueda delantera, por eso de decir, oye, yo soy consciente de lo que piso, a mí ese bache lo voy a ver. Sabemos muy bien que estamos condenados a caernos. Y por eso cuando se enseña a montar sobre dos ruedas, el afán es levanta la mirada. Es decir, traduciéndolo a lo que estamos viviendo ahora, imagina. Imagina. Porque sin imaginación es imposible soportar una sociedad en cambio. Y hay que imaginar incluso cuando el horizonte de tu mirada se cierra, como es en una curva, y tienes que imaginar cómo será la curva para trazarla. Y por favor no tengan miedo, porque ya sabemos también cuando se aprende a montar sobre dos ruedas, que como tienes miedo a chocar contra el árbol, lo miras y te vas contra el árbol. Por tanto, no valen los miedos. Ya sabemos que hay árboles y farolas, pero no los miremos. Imaginemos por dónde hay que salir. Y eso quiere decir, y ustedes que me van ahora a mí a señalar, que viven en sus realidades bien concretas, bien localizadas, quiere decir eso que perdamos la noción de lo que estamos todos día a día viviendo. Escasez, limitaciones, problemas de todo tipo. No, esos son los baches, pero no hay que mirarlos. Eso se llama visión periférica. No miras, pero sabes que está el bache ahí. Y así se conduce una moto, una bicicleta, y así se vive en el siglo XXI. Por tanto, estos momentos iniciales, que agradezco tantísimo,
Mi función es ahora hacer de liebre, en términos atléticos, es decir, el que sale para que a estas horas en que aún el cerebro, por la hora temprana, no está plenamente en forma, yo tire de sus neuronas, las active y luego yo me aparte porque los importantes vienen detrás, que son todas las experiencias concretas. Si les he estimulado, he cumplido con mi obligación y me siento que he manifestado mi agradecimiento a esta invitación. Si no, pues lo siento muchísimo, pero que sepan que lo voy a hacer con toda intención. Como también no quiero alargarme más de lo que me corresponde, pues aunque estaré atento a la hora, cualquiera de ustedes no comete ninguna incorrección haciéndome una seña, en absoluto, para no alargarme y dañar a las intervenciones posteriores. Porque no tengo final. Es tanto lo que hay que hablar que se lo digo de verdad, no traigo final. Y eso no quiere decir que traiga improvisación, sino conciencia de que donde nos metemos con el título que vamos a ver a continuación es tan amplio que sería de una trivialidad cerrarlo con una floritura, se acabó, no. Por tanto, cuando me hagan la seña me aparto y siguen ustedes corriendo. Así que ese es mi plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, como ven ustedes, lo recoge, o he intentado recogerlo en el propio título. Lo pequeño, que me parece muy apropiado para sus actividades, lo pequeño. Y abierto. Eso es una aportación interesantísima. Lo pequeño no tiene que ser ni estrecho ni cerrado. Lo pequeño y abierto en una sociedad en red, el fenómeno, y interpretado desde las bibliotecas, que es lo que nos ocupa ahora. Como ven ustedes en el título, tenemos las salidas para desarrollar en lo posible, en este tiempo que me corresponde, este gran tema. Y es que se está transformando todo. Y vamos a intentarlo ver. Y sobre todo, por favor, no crean que soy tan petulante de traerles recetas. Ustedes traen experiencias. Y en mi caso, desde el punto de vista académico, sería inaceptable, pues se hace así. No. Lo único que les transmito con muchísimo gusto son mis preocupaciones, mis observaciones, pero sin intentar en ningún momento venderles un elixir. Por tanto, de charlatán no quisiera pecar. Pues bien, vean ustedes, lo pequeño y abierto, veamos qué sugerente va a ser lo de abierto, en la sociedad en red. Bien, me parece correcto lo de sociedad en red, que se ha ido poco a poco consolidando esa denominación de una sociedad borrosa que está emergiendo. Unos la llaman sociedad de la información, otros se atreven más a llamarla sociedad del conocimiento, otros por el contrario dicen, no me quiero pillar los dedos, sociedad postindustrial, que no es decir nada, o en este caso me gusta también mucho, y ven que circula, sociedad en red. ¿Por qué? Porque le estamos dando a la nueva sociedad el atributo más potente que tiene para ser transformada en los próximos años, y ya lo estamos haciendo, que es el concepto de red. El concepto de red es fundamental. Claro, lo primero de todo hay que advertir, aunque utilizamos la palabra red, no quiere decir que estemos hablando de una malla, aunque esa malla esté formada por millones de aparatos, artefactos, satélites, no es eso. Hay que quitarle todo el utillaje, de la misma manera que no podría definir a uno de ustedes como seres humanos diciendo es un esqueleto de huesos. Ustedes son una emergencia que se llama persona y que no la puedo explicar solo con los huesos. Cierto que si les quito los huesos se desmoronan, pero no son huesos solo. De la misma manera, el mundo este que vamos a estudiar no está formado, evidentemente, solo de lo tangible, cables y aparatos, sino que es una emergencia que da como resultado un espacio, no vayamos más allá, pero con una propiedad que, fíjense, el rendimiento que nos va a dar. La red es un espacio sin lugares.
Eso sí que es interesante, porque nosotros como seres humanos y como poseedores de un cuerpo siempre estamos ocupando un lugar, como el libro y otras muchas cosas. Y claro, si ocupamos lugares hay distancia. Yo ocupo este lugar, esto ocupa otro lugar, distancia. Y si hay distancia, hay demora. Tardo en llegar aquí. Así que la red que está conformando esta nueva sociedad consiste en que entramos en un espacio en que milagrosamente, porque no parece milagrosamente, no hay lugares y por tanto no hay distancia, no hay demora, es decir, eso es ubicuidad. Y eso hasta ahora solo lo tenían las divinidades. Así que merece la pena estudiar este fenómeno. O sea, que ahora resulta que es un fenómeno de este calibre. Pero observen que la red, esa que estamos ahora prestando la atención, es una red que la venimos tejiendo desde que somos seres humanos. No la hemos hecho ahora, con eso de Internet o de la web. No, como somos muy constantes los seres humanos, la venimos haciendo desde que somos humanos. Claro, vamos a ver, cuando estábamos iniciando nuestra andadura como seres humanos, la charca estaba aquí, nuestro lugar aquí, y teníamos que recorrer distancia y tiempo para llegar a la charca. Simplemente el recorrer ese camino uno y otro iba creando una senda. Por tanto, aunque la charca continuaba aquí, la demora era menos que ir campo a través. No paramos de hacer esto. ¿Qué es esto del grifo? Y le llamamos red de agua, claro, porque la hacemos ubicua. No tenemos que ir a la fuente, a la ribera, la tenemos al alcance de la mano. Por tanto, parece que el agua está rodeándonos. ¿Qué sucede? Hicimos con Fundación Telefónica, trabajaba hace unos años, hicimos un estudio que fue muy sugerente para cuestiones de trabajos multimedia y esto, que era tomar una cesta de la compra en distintos sitios y ver de dónde procedían en una cesta de la compra los productos. Y hacerlo luego en un mapa, era sorprendente, claro. Eso no es red. Durante mucho tiempo el ser humano tenía lo que le proporcionaba la huerta y de pronto tiene lo que le proporciona un terreno tropical, lo que le proporciona en el oeste, en el este, en el norte y en el sur, a miles de kilómetros de distancia, y que produce el gran fenómeno de la diversidad alimentaria que tenemos ahora, que ha hecho unos efectos, creo que es suficiente ver que todos nuestros hijos son más altos que nosotros. Es decir, eso es la red. Pero como seguimos haciendo esto, hemos llegado a construir como Homo faber, y no solo como que andan, no solo haciendo revoluciones de los transportes, revoluciones de las comunicaciones, que es tejer la red, hemos hecho ahora esta red digital en el que prácticamente tocamos con los dedos la ubicuidad. Y claro, eso empieza a crear este Aleph, empieza a crear unos fenómenos extraordinariamente sugerentes. Así que esto es, cuando hablamos de red, a lo que me quiero referir, a este fenómeno, un espacio sin lugares. ¿Cómo no nos va a interesar cuando una biblioteca es un lugar, el libro ocupa un lugar, y nosotros como equipo, como función, ocupamos un lugar, lo desarrollamos en un lugar, nuestra función tiene lugar? Entonces, ¿cómo no va a interesar este fenómeno? Veamos ahora, hecha la aclaración, sociedad en red. Hasta ahora solo hablaba de red como fenómeno, y ahora decimos qué sucede si esto afecta, como es evidente, a la sociedad y da como resultado sociedad en red. Bueno, vamos a verlo. Muy rápidamente también, con vía de metáforas, para facilitar que pueda decirles la mayor conceptos posible en el menor tiempo. Supongamos que esto es la sociedad, nuestra sala, nuestro auditorio. La sociedad en red sería una sala como esta, rodeada de espejos, arriba, abajo y a los lados.
Eso es la sociedad en red. Sí, ahora lo voy a intentar explicar. Eso es, porque ¿cómo explicas? Pues mire, es esto. Si en vez de ser una sala con 100 personas, es la sociedad, la que quieran, está envuelta en la especularidad de la red. Y eso resulta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué espejos? Porque un espacio que tiene propiedades distintas, como la de espacios sin lugares, es un espacio virtual, siempre. Es un espacio virtual. Acabamos de crear en las últimas décadas un nuevo espacio virtual, y no es el primero. Por propia evolución de nuestro cuerpo, tenemos un espacio virtual que no nos abandona, que es el sueño, por la complejidad cerebral que tenemos. Así que cuando dormimos, entramos en un espacio virtual. Y fíjense lo importante, y por eso es espacio virtual. Cuando dormimos y soñamos, aparecen unas leyes que no tenemos en vigilia. Por ejemplo, leyes físicas. Soñamos que nos están persiguiendo, nos tiramos por una ventana de un tercer piso, caemos a la calle y seguimos corriendo. No se les ocurra hacerlo aquí, porque no sería posible. Tenemos leyes morales, es decir, hacemos algo que moralmente nosotros no nos atreveríamos en la vigilia. Leyes lógicas, por tanto es un espacio virtual. Pero ese virtual porque nos despertamos y volvemos a la vigilia. Los espacios virtuales son resonantes. Ahora explicaré por qué voy por este camino. Y es tan próximo que cada 24 horas dedicamos un tiempo a la inmersión en ese espacio. Pero tenemos también la memoria, tenemos la imaginación del futuro. Son espacios virtuales gracias a nuestra complejidad biológica. Pero como somos seres sociales, hemos creado desde mucho tiempo, desde el tiempo de las cavernas, hemos creado otro potentísimo espacio virtual que condiciona nuestras formas de vida, tanto individuales como colectivas. ¿Cuál? El más allá. El más allá es un espacio virtual creado porque vivimos en sociedad. Y así creemos que hay un más allá de lo tangible. Hay más allá del espejo otro mundo que nos espera. Y no hay cultura sin más allá. Fíjense si es potente. Bueno, pues el espacio digital, al que nos interesa ahora, ese espacio en red, es también virtual. Y todo espacio virtual es, como ven, con leyes distintas. No hay lugares, en este caso. Con contigüidad. Fíjense ustedes, el más allá está, sí, muy allá, pero hay templos, hay lugares sagrados, hay sensaciones panteístas de que está ahí. Por tanto, está muy próximo. Si estuviera lejísimo, lejísimo, no tendría el efecto. Y luego es contiguo, es decir, entras y sales, rezas y vuelves a la actividad diaria. Hay apariciones de divinidades, hay presencia divina. Pues eso es importante también para los espacios virtuales, como vamos a ver a continuación, el de la red. Así que eso le hace también otra cosa. Por eso le ponía espejos a esta sala. Todos los espacios virtuales son especulares. ¿Qué es lo que nos impresiona de los sueños? Que nos vemos. ¿Se dan cuenta? Soñamos y nos estamos viendo que estamos haciendo algo, como en el espejo, que vemos el mundo y nosotros. Veo lo que tengo y yo en el mundo. Esos son los espacios virtuales, son especulares. Y cuando recordamos algo de niñez, memoria, ¿qué sucede? Miramos a la memoria y nos vemos jugando el día de la primera comunión. Y en el más allá, díganlo ustedes si no, nos vemos inmortales. Unas veces con el temor al infierno, otros con la tentación del cielo, de conseguirlo. Pero nos vemos allí, por tanto son espejos. Y según tenemos una sociedad, así es el más allá. Bueno, pues eso es lo que sucede ahora. Volvamos a la red. Es un espacio virtual y por tanto es especular. Todo lo que hay en esto que mal llamamos mundo real se refleja como si hubiera espejos en el mundo que acabamos de crear virtual, que es la red. Así que el libro, así que nosotros y nuestras actividades se están reflejando, aunque aún ahora sea borroso, se están reflejando en el espejo.
Y vamos a ver, ¿quién, si está en esa situación, no se da cuenta de otro de los efectos que produce la especularidad de los mundos virtuales? Y es que intentamos influir sobre él y a la vez rebota e influye sobre nosotros. ¿O no? ¿Qué han hecho ustedes esta mañana cuando se arreglaban para venir? Se han levantado, la imagen del espejo no era grata, así que fíjense, algo virtual, intangible, una cosa hecha de azogue, les está influyendo hasta el ánimo. Por tanto, claro que influye, pero es más, ustedes se resisten y dicen, ahora te cambio yo. Se arreglan para cambiar la imagen esa. Fíjense que eso es ahora la dinámica, la dialéctica que se ha creado en nuestra sociedad. Toda la sociedad, y a eso se le llama migración digital, que no es otra cosa que nos empezamos a reflejar cada vez de forma más nítida en el espejo. Eso se llama migración digital. Todo va a pasar al otro lado del espejo. Pero a la vez que pasa tal como somos, empieza a rebotar y nos empieza a decir, oye, que tengo que cambiar. Y ese es el efecto excelente que produce el espacio virtual que acabamos de crear. Nos arreglamos, nos cambiamos. ¡Qué barbaridad! Me quito esta corbata. Iba tan contento y cuando la he visto digo, horrorosa. Claro, estaba haciendo esta práctica como profesional, la veo reflejada, amplificada en un espacio sin lugares, que ya veremos qué potencia tiene, y digo, ¡buf! Fatal. Yo dedico mucha atención también a las transformaciones educativas y claro, es maravilloso. Lo comparo con un gramófono en el que se le pone un bafle de alta calidad. Todos los defectos de ese disco de pizarra se amplifican cuando quitas la bocina, que es la de la complacencia, la de la inercia. Esto es lo que estoy haciendo. Lo quitan y ponen un bafle, un altavoz de alta calidad digital, insufrible. Por tanto, produce ese efecto. Y nuestras prácticas profesionales, al tener esa especularidad, van a recibir ya de principio un beneficio, una corrección. ¿Lo estoy haciendo bien? Y claro, igual que en el espejo, unos se derrumban moralmente y dicen no salgo a la calle, ante el espectáculo, y otros se arreglan. Todos nos encontramos ante este debate. ¿Qué hacemos? ¿Dar la vuelta de espaldas, que es R que R, o me arreglo? Pues esta es la importancia. Bueno, ahora vamos a fijarnos en un objeto concreto reflejado en esa sociedad en red, es decir, en el espejo. ¿Qué objeto vamos a escoger todos los que estamos aquí? Pues el libro. Es el que más nos interesa ahora. Por tanto, vamos a fijarnos en este espejo, concretamente en el libro. Y ahí va, sí, se ha reflejado ahí. Pero fíjense, se ha ido a otro espacio con otras leyes. Si no, no sería espacio virtual, sería otra habitación, pero no un espacio nuevo. Una habitación no es otro espacio virtual. Entonces, si se refleja, ¿qué notamos inmediatamente? Oye, anda, si lo que tengo enfrente en el espejo es un libro con páginas pero sin hojas. Qué curioso, nunca me pude imaginar que hubiera libros sin hojas pero con páginas. Y si no, díganme si son capaces ustedes de pinzar una hoja para pasarla en un libro digital, en el libro electrónico. Así que tiene páginas, pero no tiene hojas. Qué interesante. 2, oye, que las palabras las veo clarísimas, pero no están impresas. ¿Dónde están? Están sostenidas. ¿Cómo sostenidas? Sí, igual que el sonido. Cuando dejo de oírlo, o en este caso, las dejo de mirar, clic, desaparecen. Pero no van al reverso, no hemos dicho que no tiene hojas. Estamos acostumbrados en nuestra cultura que cuando dejo de ver las palabras, sé que están en el reverso.
Aquí no. Aquí donde van, como el sonido de la música, al pentagrama. Porque ya las palabras no están trazadas, sino que son ristras de ceros y unos. Y si son ristras de ceros y unos, son simplemente algo que la activas al leer, se sostiene en la pantalla mientras las has activado y luego desaparecen en forma de ceros y unos. Lo mismo que la música está en el pentagrama, la interpretas, se mantiene unos décimas de segundo en el aire y vuelven de nuevo al pentagrama a la espera de otro músico. Así es la lectura en los libros ebook. Encima, eso que acabo de decir, del artefacto ha desaparecido y lo que tenemos es un espejo maravilloso, un espejo mágico. Esto es un espejo mágico. Una tableta o un Kindle es un espejo mágico. ¿Por qué? Porque refleja toda una biblioteca. Si fuera un libro, sería simplemente una simulación. Pero no es una simulación, es un espejo que está reflejándose toda una biblioteca. ¿Cómo de grande? De principio, técnicamente, una biblioteca universal de Borges. En mis manos. ¿No les parece un impresionante fenómeno? Claro. Pero además hay algo que me sorprende. Hay copias, sí, mire, yo tengo mi copia y esta persona está leyendo el mismo libro. No tiene copias, es el mismo original reflejado. No se reproduce como una tirada de libros, es el mismo original, de la misma manera que si yo coloco aquí un libro, lo reflejo en un espejo y ese espejo refleja a otro espejo el libro. Así es un libro digital, eso que llamamos de la nube, es eso. Por tanto, es sorprendente, porque uno de los conceptos que teníamos del libro es que sus copias eran únicas, cada copia era una copia, un objeto. Sí que eso también resulta sugerente. ¿Qué podemos hacer desde una biblioteca en el que la biblioteca milenaria se ha basado en la siguiente premisa? Las palabras ocupan un lugar. Eso es la biblioteca milenaria. ¿Qué hacemos cuando ahora los lectores están dotados, todos ellos, progresivamente, de un espejo mágico? ¿Qué lugar tiene la biblioteca en este espacio sin lugares, no? Es un desafío. Me pueden decir, pues una de las funciones de la biblioteca es evitar que unos tengan el espejito mágico y otros, por las desigualdades existentes en el mundo a escala grande o a escala pequeña, y proporcionarles, pues, esos instrumentos, esos espejos mágicos que no tienen. Sí, bien, siempre sin olvidar que es una tarea temporal, porque este fenómeno será fenómeno hasta el final cuando esto se haga prótesis. Y es por donde va toda la evolución de la tecnología. Si no, no es. Hasta ahora entendíamos que el objeto, como era un objeto, pues claro, unos podían tenerlo, otros no. Pero es que esto es una prótesis, que irá cada vez haciéndose más prótesis. ¿Y qué es una prótesis? Pues lo primero, que no la notes. Porque si estoy notando todo el rato la gafa, pues me la quito. 2, hombre, que no sea tan cara estas gafas, que esté diciendo ni acercaros, porque se me rompe y pierdo un dineral. Tampoco. Después tengo que conseguir progresivamente que sea lo más consistente posible. Si las tuviera todo el tiempo, que venga un técnico, que esto me falla, cuidado niño, no lo toques, porque así no se puede, se nos rompe. Es consistente cuando aguanta un uso ligero a la vez, sin coacciones sobre el objeto. Y progresivamente el resultado de una prótesis se hace invisible. Por tanto, todo hace indicar que la evolución desde el ENIAC o el Colossus en los años 45, con el que empieza la computación, hasta los iPad o los Kindle
cualquier smartphone o los Google Glass, que dentro de poco calzaremos sobre nuestras narices, pues todo eso es una evolución clarísima por el trazado que vamos hacia esa prótesis. Y esa prótesis también tiene que ser cada vez más universal. Bajan los precios, se hacen consistentes y progresivamente esto se va extendiendo. Pero no olviden, no ha habido ningún fenómeno en la historia de cambio que sea como si yo levanto ahora esta mesa. No, está lleno de fracturas, de desequilibrios, de desigualdades. No hay ningún cambio y este tampoco. Por eso le explico que sí puede ser una función evitar lo hiriente de los desiguales. Esto lo puedo conseguir yo, tú no. Perfecto. Otra función que puede ser, evidentemente, es que vivimos en una sociedad de mercado y, en consecuencia, la sociedad, la biblioteca universal está troceada. Es decir, está, por ser de mercado, hay fenómenos de apropiación. Le pongo a una valla y digo que estos son mis derechos de venta. Como seguiremos por un tiempo en sociedad de mercado, no da síntomas esto de que cambie, por mucho que se desee, pues no queda más remedio que aceptar que hay vallas, que hay fragmentos en esa sociedad, en esa biblioteca borgiana. En consecuencia, otra solución sería aquellos que no pueden adquirir estos libros, pues con las nuevas formas de negocio, que son completamente distintas. Oiga, tráigame este libro que se lo compro, facilitar acceso a libros que de otra manera no podrían. Perfecto, también. 3, es posible otra tarea que tiene, que es la de oye, voy a poner este libro delante del espejo, es decir, digitalización. No tiene derechos, es interesante, y eso pues se puede hacer también sobre las cosas concretas. ¿Qué es? Un texto de esa zona que no tiene derechos y que qué pena que esté solamente en una biblioteca de especialistas, y la vamos a... Muchas posibilidades de este tipo. Pero ¿es todo el esfuerzo que nos va a pedir esta sociedad en red? Pues no. Aún queda muchas cosas. Y ahí viene lo pequeño y abierto. En un principio, incluso fue una metáfora muy provechosa, se pensaba que al otro lado del espejo lo que encontrábamos era una megápolis, una gran ciudad. Claro, esa idea especular, decimos, vivimos en un mundo urbano, ciudad inmensa, el planeta, pues allí nos encontramos con una ciudad. Por tanto, fíjense ustedes, pues libros, Telépolis, por ejemplo, libros que utilizaban muy fácilmente la metáfora de que el mundo digital es un mundo como una gran ciudad, inmensa. ¿Cuál fue la sorpresa? Funcionó durante un tiempo y era muy útil decir, igual que encuentras un banco aquí, encuentras un banco allí. Igual que vas al cine aquí, vas ahora a Filmix y ves una película. Igual que haces una declaración o una denuncia en la comisaría, haces una denuncia. Haces una transacción bancaria, la hago aquí. Era como una ciudad. Pero vino un fenómeno, y es que se produjo en esa, en efecto, gran ciudad, una actuación urbanística que descolocó todo por completo. Y es que empezaron a tirar cantidad de casas, dejaron las calles de ser grandes avenidas y se convirtieron en grandes plazas. Así que seguía la ciudad, pero con un fenómeno hasta entonces que no era previsible, grandes plazas. Y entonces apareció un fenómeno, y es que esa megápolis, en el que servía para ir todos, como en las grandes ciudades, de un lado para otro, ahora voy al banco, ahora al museo, ahora al colegio, moviéndose todos, se aparecía un remanso. Y decías, oye, ¿por qué no me quedo en esta plaza? Que es el atractivo que tienen las plazas, que aquietan el tiempo. Y dices, oye, ¿por qué no me quedo en una plaza? ¿Y qué haces mejor que en una plaza que hacer lo que el ser humano ha hecho siempre? Conversar. Y me pongo a hablar, o a escuchar, o a hablar y escuchar.
y empieza a aparecer en esa plaza círculos, unos grandes, otros pequeños, o la palabra más correcta, corrillos, unos pequeños de 20 personas, otros de 100, y se empieza a crear una diversidad que no lo daba la gran ciudad. Y ese es el fenómeno de las redes sociales, que están solo empezando. Dentro de poco habrá que explicarle a los niños, sí, que había una cosa que se llamaba Twitter. O sea, que no se crean que a la velocidad del cambio va así. Pero ese es el fenómeno. Así que lo que iba tentador a crearse grandes cosas, aparece el fenómeno contrario, que son una especie de grumos en lo que amenazaba por uniformidad, y empieza a aparecer el gran fenómeno de la red, que es contra lo previsto, es un espacio de creación de diversidad. Y si se crea diversidad es que hay muchas cosas pequeñas y diferentes, como cada uno de estos círculos. Así que frente a la tentación, evidentemente, y la hay, de decir, uy, tengo aquí una plaza, lo que quiero ahora es un balcón, y suelto el discurso, y masifico la masa y todos mirando para mí. Es una tentación constante, ¿eh? De los poderes no se contentan, y están, lo que pasa es que no les hacen nada de caso, pero están con megáfonos diciendo, escuchadme que yo tengo lo que queréis escuchar, pero no le hace la gente caso, pero lo hacen, ¿eh? Pero la gente sensata, claro que tienen su edificio, algunos de ellos muy bonitos, con escalinata y columnas, un poquito agrietados algunos, pero muy bonitos. Pero los listos y los humildes han salido del edificio, se han bajado a la plaza y, como otros don nadies, empiezan a buscar concurrencia y empiezan a decir lo que decían dentro de los salones del edificio, lo empiezan a decir con otro lenguaje, porque están ahí, no tienen púlpito, no tienen tarima, pero empiezan a crear el grupo. Y ese es el fenómeno que en estos momentos se está produciendo, y no podemos, ninguno de nosotros, sea cual sea nuestra profesión, perder de vista esa necesidad. Todos estamos alojados en edificios de esa gran ciudad. Y todos debemos pensar, o en equipo o individualmente, depende del trabajo de cada uno, bajar. Porque eso es como nos vamos a comunicar. Cómo la riqueza que podamos tener dentro se conocerá mejor que esperando con las puertas abiertas a subir esas intimidatorias escaleras y esas columnas para que la gente visite nuestro espacio. Intimida, y a otros aburre, y otros desconfían. Y si te bajas, empiezas a ver un fenómeno muy interesante. Unos están todo el rato en primera fila escuchándote, otros están un rato y desaparecen, deja de cazarlos, que no tienes, que se vayan. Otros pasan y durante lo que pasan escuchan algo, pero algo queda. Otros escuchan algo, se van a otro círculo y lo reproducen, adquiriendo tu palabra una amplitud insospechada. Y ese fenómeno de la comunicación y de estar en la red es el fenómeno que va a condicionar nuestras actividades en los próximos años. Eres profesor, eres bibliotecario, eres periodista, eres político. Todos tienen que tener esa inteligencia, esa decisión y esa humildad. Porque hay algunos acostumbrados a estos espacios gloriosos que han dicho, bueno, sí, me bajo, pero se bajan con el atril, con el púlpito, eso no vale. Porque lo que tienes que pensar es que funciona lo pequeño. No te empeñes en que tu círculo sea inmenso, porque entonces, para que llegue a ese círculo, vas a necesitar la tarima o el balcón, y lo has estropeado. Por tanto, vamos a vivir una sociedad de lo pequeño, de lo diverso, y no por eso de lo incomunicado, de ahí abierto.
de ahí abierto. Darnos cuenta la potencia que tiene, que ese círculo está formado no solo por los de tu barrio, sino de todos los barrios que hayan bajado a la plaza. Que lo que dices no llega solo al último de la fila del círculo, sino que lo que están escuchándolo lo van a repetir en otro círculo. Y es la forma, no hay que gritar más para que llegue más lejos. Si fuera un curso y no una intervención, ponencia, pues iríamos estudiando esto, que lo estoy transmitiendo exclusivamente y de manera un poquito forzada por metáforas. Luego había que estudiar concretamente, porque así hay que hacerlo y así se hace, y claro, naturalmente sería improcedente en una actuación mía de liebre, ¿no? Por tanto, no me puedo detener. Pero solo sugerir, si acierto, el reto que tenemos. Así que este lugar, que es una biblioteca trastornada por esa presencia de una sociedad en red, que es un espacio sin lugares, por unos libros que se están empezando a leer en espejos mágicos, démonos cuenta que también tiene unas funciones muy interesantes si cambiamos comportamientos y entendemos el mundo en que vivimos. Si lo entendemos, entonces actuaremos en consecuencia. Por eso siempre digo, lo que nos sobran son recetas, lo que nos faltan son conceptos. Y me da igual que vaya a hablar con educadores, con periodistas. El problema muchas veces es, bueno, ¿y esto qué hago? No, lo importante es cómo lo miro. Y una vez que lo has mirado, yo puedo actuar. Pero si estoy así, con una visión equivocada, actuaré con error. Primero mira bien, y esos son los conceptos, eso es la reflexión, eso es la imaginación. Esa es saber tomar la curva en la moto, imaginándolo. Si no te vas a dar el golpe, si piensas que lo vas a resolver con tus manos en el manillar. Y solamente para cerrar, porque ya les dije que no quisiera, y ya veo que son las 11 y no quiero pasar, pero solo a riesgo de que pudiera quedar, y por eso, antes que se me olvide, como iba abierto, y lo que dices, pues muchas veces la palabra hablada no es lo mismo que la escrita, quien esté interesado en lo que he dicho y quisiera, o no interesado, sino decir, pues no lo veo yo claro esto, no lo entiendo, tal, o no me parece que es lo normal, que pueda suceder, como no, claro. Aquí tienen ustedes, en esta dirección, tienen textos, piezas escritas, acceso a las redes sociales mías, pero sobre todo textos, por ejemplo, El esplendor de la escritura, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, de manera que el que quiera, y dice, pues esto no lo he visto, seguro que lo va a encontrar. Les va a llamar la atención una cosa que voy a ver si tengo tiempo de insinuárselo solo. Cuando entren ahí, les llamará la atención que no se van a encontrar con un libro, aunque sea un libro electrónico, sino con la información a granel, un concepto muy querido por mí, la información a granel. Hay dos formas de consumir en el supermercado. Entro, voy al puesto de fruta y me encuentro con manzanas bien envueltas en una caja. No me queda más remedio que llevármela. Y otra, montones de manzanas, naranjas y peras que voy escogiendo la que me gusta y en la cantidad que me gusta. Por ahí va a ir la información y el conocimiento. Cada vez habrá más interacción electiva y por eso verán ustedes algunos de los textos que les pongo muy pequeñitos, como piezas, cómo hago una comparación con las piezas de Lego. Porque así vamos a funcionar. Así el poeta, el profesor, las editoriales de libros de texto no van a entregarte un libro, te van a entregar unas piezas de Lego para que las combines. Y por tanto los libros de texto próximos, si no se quieren hundir las editoriales, no serán libros simplemente digitalizados,
¿Qué es lo que se hace ahora? Claro, ponerlo delante del espejo, porque adquiere propiedades, sin la menor duda. Si no, te dirán, toma esta caja, la abres, ya no te dan un libro, te dan una caja y te vas a encontrar con una maravillosa construcción de Lego. Para que el profesor, el alumno o el profesor y el alumno hagan la composición que quieran con esas piezas. Unas las dejan, otras las cogen y componen una casa y el otro profesor con sus alumnos un avión. Y entonces ese concepto es clave. ¿Por qué? Y voy a terminar con esto, pero solo insinuándolo a riesgo de que no quede bien. Quien esté incómodo con lo que yo vaya a decir, antes de insultarme, vayan y vean por escrito lo que de palabra va a quedar un poquito débil. Para ello vamos a recurrir a una referencia muy directa. Las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son los animales que tienen mayor intensidad en la emisión de sus sonidos. Así que pueden mandar sus sonidos de un lado a otro del Atlántico y posiblemente dar la vuelta al mundo por los mares, por la potencia de emisión de sus sonidos. Bien, ¿qué sucede? Que son a la vez los animales que cuando emiten un sonido es el que más largo tiempo dura su emisión. No es un pío pío de un pájaro, sino un verdadero discurso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Por lo siguiente, porque tiene que viajar su mensaje a otra ballena muy lejos, por tanto hay mucha demora. Si una está en Groenlandia y otra en la Antártida, tiene 20 y tantos minutos de transmisión por el océano Atlántico para que llegue. Las ballenas jorobadas están igual que, por ejemplo, en la película de Stanley Kubrick o en la novela de Arthur Clarke, Odisea Espacial 2001, cuando el astronauta se está acercando a Saturno. Si se pone en comunicación con la base terrestre, tarda casi 8 minutos en llegar su sonido. ¿Se figuran ustedes que ese astronauta dijera hola, tardara 8 minutos y dijeran los otros ¿qué tal? Otros 8 minutos, vaya conversación. Así que tiene que mandar mensajes con mucha carga de información para que compose el transporte. Por tanto, no olvidemos que todos nosotros, ahora mismo lo estamos haciendo, encapsulamos la información. Todos nosotros la encapsulamos. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer una distancia. Y dirán, aquí no hay ninguna. Sí, ustedes vienen desde muy lejos, muchos de ustedes, y yo vengo de Somosaguas. Claro, sería el colmo que llegara aquí y dijera, ¿qué hay? ¿Qué tal? Entonces, digo, hoy en 34, 40, 50 minutos, dar una cantidad de información. Si yo tengo que mandar palabras escritas y las tengo que transportar a kilómetros de distancia, no se me ocurre escribir 2 palabras. Espero, y cuando tengo mucho que decir, lo encapsulo en un libro y lo envío con todo el gasto energético y de tiempo que supone. Pero fíjense si están ahora tomando un café o en casa y hablan como un libro, es decir, monopolizarían la palabra, de manera que cuando la distancia se acorta y el tiempo se acorta, también se acortan los mensajes y aparece la interacción llamada conversación. Claro, ¿qué decíamos al principio de todo? Que era la red, un espacio sin lugares. Así que todos estamos en la red presentes. Así que inevitablemente, y no porque lo diga la incultura, no porque lo diga unas normas, hay que actuar así, no. Inconscientemente, cualquier persona en la red que se hace ubicuo tiende a mandar cada vez mensajes más cortos. Y eso es lo que nos descontrola. Pero hombre, un tuit, si eso no es nada. Pero hombre, ¿cómo voy a poder yo explicar algo
con 140 caracteres, y este blog formado ahí por unas entradas de unas cuantas líneas. Fíjese que la lógica del entorno lo impone. Y entonces, aceptando esa lógica, viene la siguiente conclusión. Es que no desmigajo el discurso, y ahora sería un tema que lo podamos ustedes leer, el que esté interesado aquí. Vas a hablar con piezas. Esos son los MOOC que están tan de moda en la educación universitaria. Esos son formas de componer la literatura nueva, en el que el escritor lo que hace son piezas de Lego para que el lector las componga. No manda bolas de canicas, sino piezas que pueden encajar. Por tanto, nuevas formas de construcción del discurso. ¿Y eso cómo no nos va a afectar a nosotros e interesar? Entonces, ¿qué función tendría la biblioteca? Ahí va. No, aceptar que a lo mejor es un espacio vacío, pero resonante. A ver si las bibliotecas van a hacer espacios vacíos y resonantes. ¿Por qué resonantes? Por lo siguiente, porque esto que nos gusta, qué bien, qué curioso, esta red, tal, tiene una curiosa particularidad, y es que ese mensaje que mandes, el que sea, si no se mueve, se convierte en polvo de ceros y unos. Solo si se está moviendo, se mantiene en la red, y eso mucha gente no se da cuenta. Si está ahí, son polvos. Es que lo he guardado ahí. Por eso, por ejemplo, cómo ha decaído cantidad de páginas web. Porque no se mueven. ¿Y cómo se mueven? Pues remitiéndolas. Yo la emito y tú la remites. Replicándolas. Esto que he emitido lo encajo. No, es que estos son los derechos de autor. Habrá que estudiarse bien estas cosas. Y lo encajo en otra cosa. Y así viven. Por tanto, uno de los fenómenos que tiene la red es que cada vez tiene más de oralidad. Así que si no repites algo de lo que yo te transmito, o yo no vuelvo a repetir lo que he dicho, se figuran qué esfuerzo más terrible. Si yo esto que les digo no lo pudiera ya decir nunca en ningún otro foro. Y lo repito de otra manera, piezas, porque hablo de otra cosa, pero las ideas y los conceptos los recombino. Bueno, ¿y si las bibliotecas, entre otras de sus actividades, seguirá siendo milenaria, seguirá siendo electrónica, pero será también digital? Y entonces, además de ser una biblioteca donde la palabra ocupa un lugar, además de ser una biblioteca en la que hay espejos, para que sea, aunque sea pequeña, biblioteca universal. 3, será una biblioteca vacía, pero con una resonancia que haría las delicias de un buen músico. ¿Para qué? Para que esas cosas que tienen poca vida aparentemente, en ese lugar resuenen más tiempo. Y eso es una de las tareas muy bonitas que va a tener las bibliotecas digitales, que será que eso que está condenado por oralidad, por ser digital, a perecer, resuene más tiempo. Y esas son estrategias distintas. Ya no hay estanterías, pero hay otras estrategias que ahora no podemos tratar, pero que solo insinúo. Así que, curiosamente, adquiere unas propiedades y funciones distintas la biblioteca para poder soportar la vida en el siglo XXI. El plantearnos la obsolescencia solo con una salida es un error de epistemología, no. Que en estos momentos la cultura escrita está obsoleta, sí, y eso no es un escándalo, claro que está obsoleta. ¿Qué es obsolescencia? Viejo, no. Lo que es obsolescencia es que esto que funciona hasta hoy perfectamente empieza a mostrar disfunciones, no morirse, porque aparece otra cosa nueva en el ecosistema. Y entonces, cuando esto aparece, afecta sobre esto y empieza a mostrar disfunciones. Y esas disfunciones, ¿qué originan? Varias salidas.
Una, en efecto, desaparición total, completamente. El plumín. En los años 50 hasta las mesas de los pupitres tenían esa muesca para colocar el plumín. Llega el bolígrafo. Eso sí, al principio el maestro lo prohibía, porque estropeaba con razón la letra, porque no puedes pulsar. La estropea. El hecho es que caligrafía tenemos ahora. Pero no vas a escribir como tus padres o abuelos. Pero desapareció. Posible que la cultura escrita basada en las cápsulas, libros, desaparezca dentro en pizarra, sí, pero ahora añado, hay dos salidas más, ¿no? Una de ellas es que toda obsolescencia genera reacciones para desarrollar potencialidades que estaban ocultas porque no eran necesarias. Lo vemos en el mundo animal y lo vemos también en muchos de los inventos y desarrollos que ha hecho el ser humano, como Homo faber. Por tanto, también tiene aún un recorrido de respuesta. Y tres, que sea una especie protegida, que sea el lince ibérico. Esto no soporta el cambio del ecosistema, pero vamos a ser conservacionistas y hacer que viva. ¿Por qué no? A lo mejor esa es otra de las tres soluciones que hay, conservarlo. Eso es el disco de vinilo. Llega el disco de CD y se fulmina tan rápido como la máquina de escribir, 5 años. Pero cuando ya parecía que iba por la línea de especie extinguida, la melancolía, nuevos modelos de negocio, modas, hace que se mantenga como especie protegida. Tres formas que cualquiera de las tres nos afecta de lleno a los que nos interesa la cultura escrita, la biblioteca y la educación. Por tanto, no merece la pena vivir, aunque sea con esta zozobra. Muchas gracias, muy amables.